Ahora vuelvo a grabar. En cambio, cuando estamos hablando de nulidad relativa, el supuesto es distinto. O sea, claramente son tipos distintos porque tienen supuestos también distintos y efectos distintos. Pero a diferencia de la nulidad relativa, lo que tenemos es que va a haber nulidad relativa cuando sean vicios que se refieran a la calidad o estado de las partes. Pero eso es todo lo que tenemos. Ese es el supuesto general. Pero ustedes, yo sé que conocen los supuestos específicos de nulidad relativa. ¿Qué supuesto específico de nulidad relativa conocen? Vamos con Victoria. El error. Los vicios del consentimiento. Ya, ¿cuál es? El error. ¿Ya? La fuerza no, porque no había consentimiento, ¿o no? Ahí había una discusión. Depende. Y qué bueno que lo planteaste así, porque no todos los errores Fuerza van a llevar a absoluta. nulidad relativa dependiendo de la postura doctrinaria. Entonces, supongamos que el error esencial da lugar a nulidad absoluta. ¿Qué errores o qué tipos de errores dan lugar a la nulidad relativa? Sustancial. ¿Ya? ¿Qué más? El accidental no era un vicio. ¿Sí? ¿No? No era un vicio. Pero puede serlo. Suponiendo que el accidental se da. Entonces, sustancial, accidental y en persona. Son los tres tipos de errores que sí podrían dar nulidad relativa. Yo creo que todos los errores dan nulidad relativa, aquellos que dan nulidad. La fuerza. Sobre la fuerza está la distinción entre la vis absoluta y la vis compulsiva. O sea, en la vis absoluta no hay voluntad. El clásico ejemplo de que te toman la mano y te obligan a firmar un contrato, que no pasa casi nunca. Lo que sí pasa, más seguido, es que alguien te amenaza con que te va a hacer algo y tú decís, ok, voy a firmar. Que es el caso de la vis compulsiva, ¿no? De distintas como formas de constreñir psicológica o físicamente a una persona para que termine dando su consentimiento a un acto que sin mediar la fuerza no hubiera consentido. Ya, entonces tenemos vicios de consentimiento. Esa es la más fácil, pues todos sabemos que los vicios de consentimiento eran nulidad relativa. ¿Qué más? Ya dijimos, omisión de formalidades exigidas en consideración del estado o la calidad de las partes. Lo que llamamos formalidades habilitantes. Ya dijimos el error, la fuerza, el dolo. ¿Qué más? ¿Los incapaces relativos estarían como incluidos en los que dijiste? ¿O no lo hemos dicho? No, son distintos. O sea, yo al menos los considero categorías distintas, porque por un lado están los actos de los incapaces relativos en sí, y por otro la omisión de formalidades exigidas en consideración del estado o calidad de las partes. ¿Por qué podemos dividirlo? En rigor, dentro de esto último, de omisión de formalidades, podemos meter a los incapaces relativos, porque típicamente el incapaz relativo puede actuar representado. ¿Ya? Pero en omisión de formalidades exigidas en consideración del estado o calidad de las partes, se pueden incluir otras cosas. Y aquí, ¿ustedes no han tenido familia? ¿O sí? No. El clásico ejemplo, la mujer casada sociedad conyugal, que tiene que andar autorizando ciertos actos del marido para que no se pase de Barça y ande vendiendo bienes sociales, garantizando deudas que no debería garantizar, etcétera, etcétera, haciendo donaciones. En ese caso, por ejemplo, les leo yo el artículo 1749, si mal no recuerdo. Perdón, 1739. No. Pancho me retaría por esto. Bueno, Pancho tampoco es fanático de la sociedad conyugal. Ah, sí, estaba bien, 1749. Dice el 1749, así que ahí Pancho no me retaría porque sí me acordé. El marido es el jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer, sujeto empero a las obligaciones y limitaciones que por el presente título se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales. Es decir, el hombre es el jefe de la sociedad conyugal, pero no puede hacer lo que quiere. Y luego dice que
el tercer inciso, el marido no podrá enajenar o gravar voluntariamente, ni prometer o enajenar o grabar los bienes raíces sociales, ni los derechos hereditarios de la mujer, sin autorización de él. Necesita autorización de la mujer. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que eventualmente el señor marido va a venir y va a querer celebrar un contrato, por ejemplo, como dice ahí, quiere enajenar un bien raíz social, y si lo quiere hacer, va a necesitar que la señora le diga que sí. Si la señora le dice que no, él no va a poder hacerlo. Entonces, si es que eventualmente dos maridos porfiados y va e igual celebra la escritura pública, donde vende la casa a un tercero, después la señora puede venir, ¿y qué va a tener que hacer? Va a alegar la nulidad relativa del acto. Y uno dice, oye, pero no hay vicio del consentimiento. No, pero la nulidad relativa no es solo para los vicios del consentimiento, es para la omisión de formalidades o requisitos que la ley exige en atención a la calidad o estado de las partes. ¿Cuál es la calidad o estado de esta parte? Bueno, dos maridos, está casado, en sociedad conyugal. Él eligió eso, no sé si sabía o no, pero tiene que pedirle permiso a la señora, como corresponde, porque es la única forma de protegerla de que el marido no se manda a cambiar. Hace poco, de hecho, tuve que hacer una búsqueda de jurisprudencia de contratos simulados y hay una cantidad de fallos de señores vendiendo casas sin permiso a las señoras que les sorprendería. Así que el 1749 es muy importante. Además que es un mecanismo de protección de la mujer casada en sociedad conyugal. Entonces, ¿por qué les cito este artículo que es de familia? Yo sé que familia no es lo más sexy del derecho civil, pero a mí en lo personal igual me gusta, es bonito. Porque la nulidad relativa es una cláusula general de nulidad. Y si se fijan en la forma en que está redactado en 1682, último inciso, cualquiera otra especie de vicio, cualquiera, o sea, cualquier cosa que salga en la ley que sea dable nulidad, produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto. Y por tanto se siguen los efectos de la nulidad relativa cuando no es algo tan grave como la nulidad absoluta. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. En ese sentido, la nulidad relativa, porque también es típica pregunta que hacen los profes, como ya, pero ¿cuál nulidad es la más como, usual? Bueno, la nulidad relativa. Hay más casos de nulidad relativa. Dicho esto, ¿alguien tiene alguna pregunta de los supuestos en que procede la nulidad? ¿No? Bien. Entonces, sigamos avanzando con la lectura. Anto, ¿tenéis tu código ahí? Sí. Bien. Vamos con el 1683. Ya. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que haya ejecutado el acto celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley, y no puede sanearse por la ratificación de las partes ni por un lapso de tiempo que no pase de 10 años. Perfecto. Si se fijan, lo que leyó la Anto es casi como leer un apunte de algo, ¿no? O sea, la nulidad absoluta y pura información. Creo que el título de la nulidad tiene la virtud de que es más explícito cómo es que lo que tenemos que saber y es más importante está en el código. Entonces, cuando ustedes repasen esta materia, siempre lean el código primero. Es lo más importante. En la Chile, sobre todo, tendemos a leer mucha doctrina y jurisprudencia y se nos olvida la ley. En otras universidades que quizás no son tan prestigiosas, se dedican solo a leer la ley y a veces saben más cosas prácticas que nosotros, por eso se los digo por experiencia. También incluía la católica, que estudia más la ley que la doctrina. Pero entonces vamos por partes. La nulidad absoluta, ese es nuestro tema. Si ustedes tuvieran que pintar el código, como yo hice en mi periodo de grado, que no sé si se ve, no, se ve pésimo, pero pinté mi código. La nulidad absoluta, ese es nuestro título. Primero, puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte cuando aparece de manifiesto en el acto contrario. Puede y debe. O sea, es tan grave la nulidad absoluta que se le permite al juez hacer algo por su cuenta en un sistema de procedimiento civil donde el juez es lo más pasivo que hay. O sea, y en la vida real, cuando uno conoce a veces a los jueces o personas del Poder Judicial, no hacen nada, a menos que uno los mueva, ¿no? Entonces, puede y debe. Y esta es una de las ocasiones en que los ministros de corte, sobre todo, aprovechan de anular cosas, ¿ya? Aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto contrato. Ojo, tiene que ser manifiesto. Un buen ejemplo de esto es lo que ustedes tuvieron que leer para el seminario 2. O sea, se anuló una compraventa por causas de que no había voluntad. Luego, puede alegarse
por todo el que tenga interés en ello. La legitimación activa, cuando es la nulidad absoluta, es amplísima. Todo el que tenga interés. ¿Qué tipo de interés? Es un interés que tiene que ser actual, o sea, existir al momento de demandar, y tiene que ser un interés pecuniario. Claro. Ahora, ¿por qué actual? ¿A qué se refiere con eso? A que no basta, por ejemplo, que uno tenga una mera expectativa. Si uno tiene una condición suspensiva que no se ha cumplido, no podéis demandar. Pero si es que hubiera, por ejemplo, una condición que ya se cumplió, un derecho en general que ya está constituido, sí te afecta a los bienes. Lo dice, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Esto es el clásico adagio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo, y es una alusión a la importancia de que si es que una persona sabe lo que está haciendo, no puede aprovecharse de lo que sea que está haciendo, sea o no que actúe con dolo. Dice, puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Aquí, dos cosas, partiendo por el final, de la moral o de la ley. O sea, es un mecanismo amplísimo de limitación de los actos o contratos. La nulidad absoluta aquí pega fuerte en la autonomía de la voluntad, porque va a haber un sujeto del Ministerio Público que te va a decir, no, yo no quiero que eso valga porque va en contra de la moral o de la ley, sea lo que sea la moral. Y segundo, y esto es una aclaración muy importante porque creo que la mayoría de la gente no lo sabe a menos que sepa procesar, el Ministerio Público del que habla el 1683 no es fiscal Gajardo persiguiendo cascadas, o el señor Abbott, o lo que sea que esté persiguiendo delitos penales. El Ministerio Público es una institución que está dentro del Poder Judicial, que está relacionado con los fiscales judiciales. Es una función distinta. Entonces, ojo con eso. Cuando hablamos de Ministerio Público, no hablamos de derecho penal. No es que venga un fiscal penal y diga, como me metí a esta causa porque ese contrato es nulo. No son los temas que yo conozco. Entonces, ojo con eso. Luego, no puede sanearse por la ratificación de las partes. Esto es algo que yo sé que ustedes saben, que es una de las cosas más recordables, ¿no? La nulidad absoluta es absoluta porque no se puede sanear. Pero luego dice, ni por un lapso de tiempo que no pase de 10 años. Entonces, ¿es saneable la nulidad absoluta? Sí. Pero no es saneable por ratificación ni por un lapso de tiempo que no pase de 10 años. O sea, en términos afirmativos, la nulidad absoluta se sanea después de 10 años. Lo que es un equivalente a decir que la acción prescribe, ¿no? La acción de nulidad prescribe después de... a menos que sea interrumpido. Eso es todo lo que tienen que saber de base de la nulidad absoluta. Y por tanto, saberse el 1683, no de memoria, pero saberse el contenido es crucial, porque les responde todas las preguntas importantes. ¿Cuándo el juez puede actuar al respecto? ¿Quiénes tienen legitimación activa para pedirlo? ¿Cuál es el interés que se tiene que demostrar? ¿Quiénes no van a poder pedirlo? Además, demuestra el 1683 que es tan grave la nulidad absoluta que todos básicamente podemos ir a quejarnos siempre y cuando tengamos interés. Y si es que no podemos quejarnos porque no tenemos interés, hay autoridades como estatales que se dedican a esto. Sea el juez a través del ejercicio jurisdiccional, sea el Ministerio Público por medio de los fiscales a través de sus funciones dentro del proceso. Pero vamos con la nulidad relativa ahora. Anto, lee el 1684. Léelo lento. Ya. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a pedimento de la parte. No puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley, ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la ha establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios, y puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes. Perfecto. Se fijan, el espíritu es completamente el contrario. En el 1683 es puro sí. El juez puede el Ministerio Público. Usted también puede si tiene interés, todos háganlo. Todos tienen legitimación activa. Pero en el 1684 son puros no. No puede ser declarada por el juez sino a pedimento de partes. Volvemos a la regla dispositiva. Ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley. Ministerio Público, para la casa. Ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio le han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios. O sea, es la ley la que tiene que determinar el interés. No basta un interés meramente pecuniario. Y también los herederos o cesionarios. Recuerden eso porque a la gente se le olvida.
y este es el único sí del 1684, y puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes. Ahora, ¿cuál es ese lapso de tiempo? 1691. El plazo para pedir la rescisión durará 4 años. Y ahí dice cómo se cuenta en los casos concretos. Entonces, lo que se puede concluir de la comparación del 1683 y el 1684, además de su contenido, que evidentemente es distinto, es que la nulidad absoluta es terriblemente grave dentro del sistema. Terriblemente grave, y por eso es la sanción más grave, si es que entendemos que la inexistencia no es realmente una sanción dentro del derecho civil chileno, es la sanción más grave. La nulidad relativa, en cambio, es superable, la más de las veces, sobre todo por el hecho de que es ratificable y porque se sanea en 4 años. 4 años no es tanto, 10 años en cambio es harto. Piensen ustedes en qué estaban hace 10 años. Probablemente estaban, bueno, hoy día es miércoles. Bueno, si fuera un viernes probablemente serían libres y podrían salir, pero así como van las cosas, no lo veo posible. Estos 4 primeros artículos, 1681, 2, 3, 4, son lo más importante que tienen que manejar de nulidad absoluta y relativa. Es lo más importante en cuanto al elemento de concepto, de sus características, etc. Pero luego hay, y nos vamos a saltar algunos artículos para no, porque el tiempo pasa volando. Luego hay que observar que además de estos elementos que constituyen la nulidad, están los efectos de la nulidad. Que esto también es muy importante y que puede estar muy relacionado también con lo que van a ver la próxima semana con Charlie, de responsabilidad contractual, que no tiene que ver necesariamente con validez, pero que a veces están conectados. Porque los efectos de la nulidad, de nulidad absoluta y relativa, son los mismos. ¿Ok? Pero fíjense lo que dice el 1687 y el 1689, son los dos principales efectos. ¿Alguien que no haya leído? ¿Gaby? ¿Gabriela Hernández? Ya. Ay, no sé si escucha mi perrita, pero está ladrando. Ya, pero el 1687, ¿o no? Sí. Ya. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa lícita. Perfecto, dejémoslo hasta ahí. Fíjense lo poderosa que es la nulidad. La nulidad es una sanción de ineficacia que se basa sobre una ficción, o su efecto principal es una ficción, que consiste en dar el derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto contrato. O sea, la idea no es solamente que la cuestión se equilibre de nuevo, es que no hubiera existido, es un equilibrio absoluto. Como si pudiéramos poner control Z de las relaciones jurídicas y volviéramos hacia atrás. Y el hecho de que sea tan rotundo, tan radical, es lo que justifica lo que luego dice el 1689, que dice: la nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores sin perjuicio de las excepciones legales. O sea, el acto se extingue, hacemos como si nunca hubiera existido, ese es el primer efecto de la nulidad, se extingue el acto. Y segundo, siempre y cuando algún dueño se haya desprendido de la tenencia de una cosa y ahora la quiera recuperar, porque el título ya no ha justificado la transferencia, da además acción contra terceros poseedores para recuperar la cosa. Entonces, ¿a qué nos conecta el 1689? A lo que sale en los artículos 1490 y 1491, a propósito de la resolución. ¿Y por qué nos conecta con esto? Porque la nulidad, una vez declarada, da acción reivindicatoria contra terceros poseedores sin importar si están de buena o de mala fe. Es absoluta, es radical, es muy potente. En cambio, en la resolución, dice en 1490, si el que debe una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria la enajena, es decir, da lugar a un tercero poseedor, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe. O sea, en 1490, a diferencia del 1689, lo primero regulando la resolución y lo segundo regulando la nulidad, no permite dirigirse en contra de los terceros de buena fe. Lo que claramente es un problema para el dueño que se ha desprendido de la cosa y después ha anulado, o sea, quiere recuperarla porque le incumplieron, porque no lo va a poder hacer si es que el tercero es de buena fe. ¿Ok? Entonces, la resolución es menos grave que la nulidad. Por eso se ubica en un espacio más abajo en nuestra tabla imaginaria de gravedad de las sanciones de ineficacia. Lo mismo pasa en el 1491.
Si el que debe un inmueble, en el 1490 es una cosa mueble, ahora es un inmueble, bajo condición lo enajena o lo grava con hipoteca, censo, servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública. Mismo principio. Si el tercero está de buena fe, no le podemos exigir de vuelta la cosa por medio de la reivindicación, si es que es una resolución. Si está de mala fe, sí puedo. Pero si es nulidad, y es lo que nos importa en esta ocasión, la sanción de ineficacia es tan fuerte que yo siempre puedo, sea o no que esté de buena fe. Terceros de buena, de mala fe, y que sea el tercero, da lo mismo. Se acaba toda la cadena y se devuelve la cosa. Salvo excepciones legales, como dice el artículo. ¿Qué excepciones puede haber? ¿Qué es lo que a ustedes se les ocurre que puede haber? ¿Por qué yo no podría recuperar la cosa si es que un tercero poseedor la toma? Si el tercero la destruyó. No escuché nada. Si se destruye en manos del tercero. Ya, si se destruye en manos del tercero, la cosa no se puede recuperar. Pero ¿qué pasa si la cosa se destruyó en cuanto a la acción reivindicatoria? O pedir el valor por el que se vendió o por lo que valía la cosa también. Claro, lo que se conoce como la reivindicatoria ficta, ¿no? De 895 del Código Civil. Entonces, en rigor, la reivindicatoria todavía se puede hacer, solo que el objeto es distinto, lo que se conoce como una subrogación real, ¿no? Pero típicamente, ¿por qué yo no podría reivindicar una cosa? ¿Qué es lo que me puede faltar? ¿Cuál es el requisito esencial de la acción reivindicatoria? Que yo pierda la posesión o que yo sea dueño. Ya, perder la posesión es necesario para la reivindicatoria, pero un requisito que yo tengo que cumplir. ¿Qué Ser dueño. tengo que ser yo? Dueño. Bien. ¿Y por qué yo dejaría de ser dueño de una cosa en un tercero poseedor? Ah, por la prescripción. No. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de excepciones legales, bueno, ¿por qué no puedo reivindicar? Entre otras razones. Primero, porque el tercero se ha hecho dueño. Cuestión que podría pasar, por ejemplo, si es que la persona, si digamos es una nulidad absoluta, pero esa persona ha enajenado a un tercero, y el tercero puede que esté de buena fe, y en ese sentido no lo va a proteger el derecho, pero si estando de buena fe adquiere por prescripción regular, en el fondo ahí no habría un problema. Salvo por el hecho de que una vez declarada la nulidad se va a afectar el título y no necesariamente sería una prescripción ordinaria, ¿no? Pero eso es un tema distinto que se ven bienes y que no vamos a profundizar acá. El punto es que, en general, van a haber excepciones, pero son pocas, y lo que vamos a lograr con el 1689, en conjunto con el 1687, es dejar en la misma situación a las partes como si no hubieran contrato. Así de absoluta es la nulidad en general. Y por esta razón es que es tan importante manejarla, porque cuando el acto se cae, no solo se cae, sino que tenéis que echar todo para atrás, y echar todo para atrás puede ser muy complicado. Imagínense un bien raíz, por ejemplo, que lo enajenan y lo han enajenado 6 veces, y después de esas 6 veces aparece que en 6 años, por ejemplo, y el primer tipo dice, yo nunca vendí mi casa. Y ahí están todos devolviendo los bienes, devolviendo la plata, etc. Se genera una cadena, ¿no? O sea, la nulidad siempre es un motivo de dolor de cabeza, pero también es un motivo de protección por parte del derecho de los valores que considera para los actos o contratos, ¿no? Eso en cuanto a nulidad. Hay otras cosas de nulidad, pero yo sé que podrían revisarlas por su cuenta y no les agregaría mucho, como por ejemplo, desde cuándo se cuenta el plazo y todas esas cosas que están en el código. Pero lo que estructuralmente tienen que recordar al momento de analizar un caso que tiene nulidad es, primero, recordar que la nulidad versa sobre la validez de los actos o contratos. O sea, cuando ustedes analizan la nulidad de algo, están viendo los elementos de validez, y eso significa que están viendo el momento del nacimiento del contrato, no lo que pasa después. Ese es el momento que ustedes están mirando. En la vida del acto jurídico, ustedes están mirando al principio. Eso es lo primero. Lo segundo, tienen que identificar muy bien si es nulidad absoluta o relativa para saber todos los efectos que va a surtir. Porque como vimos del contraste entre el 1683 y el 1684, es súper distinto. La nulidad absoluta es completamente rechazada por el derecho. O sea, se va a votar y se va a votar. Pero el 1684, en cambio, con la nulidad relativa, nos permite a cierta oportunidad ratificar y sanear la nulidad que ha afectado al acto desde el principio. Y lo tercero, los dos efectos
de la nulidad, o dos principales efectos. El primero, el restituir a las partes a la situación en la que se hallaban, como si nunca hubieran celebrado el acto contrato. Y el segundo, que si es que por alguna razón en la celebración del acto, que ahora se ha anulado, se ha entregado, transferido cosas, esas cosas vuelvan al dueño. ¿Y por qué? Y aquí siempre volvemos a la distinción entre título y modo, porque el modo que había operado, que es la transferencia de la tradición, tiene un problema, que exige un título, para un título traslaticio en el 675, y el título traslaticio ya no existe porque lo hemos anulado. Entonces la tradición se anula conexamente también. Y eso es lo que lleva a la situación que les decía antes, cuando se anula el título, se anula la tradición, a veces va a ocurrir que la persona no va a haber adquirido necesariamente para poder prescribir de forma ordinaria. Entonces la nulidad en ese sentido es muy efectiva, protege de verdad. Y la nulidad absoluta dura 10 años, y en 10 años uno generalmente se da cuenta de que algo está fuera de orden. Eso es lo que les puedo contar de nulidad, sin entrar en detalles más específicos de la regulación. No sé si alguien tiene alguna pregunta de nulidad antes de que pasemos a inoponibilidad. Cualquier pregunta de cualquier tipo. Entonces, solo para terminar nulidad, me gustaría referirme un poco a la diferencia entre la nulidad y la inexistencia. ¿Se acuerdan que antes les dije que no les iba a hablar de inexistencia, pero que me iba a referir un poco a la inexistencia en el curso de la nulidad? Y ahora que ya vimos cómo es la nulidad y cuáles son sus características, podemos ver que hay al menos 3 diferencias importantísimas entre la nulidad y la inexistencia. La primera diferencia, ándalo más Anto, nos vemos. La primera diferencia es en cuanto a los efectos. Si a uno le preguntan, ¿el acto jurídico que es inexistente surtió efectos alguna vez? La respuesta es no. En la inexistencia el acto jurídico no surte efectos. Es meramente una apariencia, no existe. ¿Ok? Pero en la nulidad, el acto jurídico sí surte efectos, porque el acto jurídico no nace nulo, sino que es anulable, y por tanto se necesita la declaración judicial. Por tanto, ahí tenemos una primera diferencia. La inexistencia nunca surte efectos, el acto nulo surte efectos mientras no ha sido anulado. Segundo, la declaración. Un acto inexistente no requiere declaración para seguir siendo inexistente, precisamente porque es algo que no existe, no requiere reconocimiento. En cambio, la nulidad sí, porque la nulidad es un vicio que se tiene que hacer valer. Sea absoluto, por grave que sea, igual se tiene que hacer valer. Porque si no se hace valer, es porque no ha habido el interés llevado adelante a la práctica. Entonces ahí, segunda diferencia. En la inexistencia no se requiere declaración, en la nulidad sí se requiere declaración judicial. Y la tercera es sobre el saneamiento. La nulidad se puede sanear. ¿Por qué se puede sanear? Porque la nulidad versa sobre un acto existente y que si bien tiene problemas de validez, de todas maneras podemos arreglar el problema de validez si es nulidad relativa por la ratificación, por el paso de los 4 años, y en el caso de la nulidad absoluta, por el paso de los 10 años, si es que se logran pasar los 10 años de la nulidad absoluta, que no suele pasar. ¿Bien? Pero la inexistencia no se puede sanear porque no hay acto, y no se puede sanear la nada. No hay nada que sanear. En verdad es bastante lógico y tautológico el argumento, pero eso es. ¿Okay? Entonces, en síntesis, la inexistencia no genera efectos, no requiere declaración y además no se puede sanear. La nulidad, en cambio, sí genera efectos del acto hasta que se anula. No, sí requiere declaración y además sí se puede sanear. Teniendo eso presente, están más que preparados para enfrentarse a la vida real con la inexistencia y saber que eventualmente si llegan a un juicio donde les conviene decir que la cosa es inexistente, van a tener que fijarse, por ejemplo, si es que pudiera haberse saneado por el paso del tiempo, por ejemplo, si necesitan en el conflicto en concreto que la cosa haya surtido efectos o no, y por otra parte, si es que para justificar otro acto de contratos quizás necesitábamos que la cosa fuera o no existente. ¿Ya? Una duda. ¿Sí? Hoy día en la jurisprudencia, ¿por qué lado se va? ¿Por aceptar la inexistencia o no? Es discutido porque hay un problema procesal orgánico porque no siempre
conocen o sea, no hay una uniformidad en la jurisprudencia, porque, por ejemplo, las salas cambian todo el tiempo, en la Corte de Apelaciones, por lo menos, y los otros tribunales no están uniformados. Y en Suprema va cambiando también con el tiempo, y en general hay algunos que dicen que la inexistencia sí es una sanción y otros que dicen que no. Pero lo que dicen en general es que los supuestos de inexistencia se subsumen en los de nulidad absoluta. Y en ese sentido ustedes pueden revisar, o como repaso, la sentencia que tuvieron que revisar para el seminario de mandato. O sea, ahí eso es lo que pasa, precisamente. Dicen que en el fondo el acto no existía, pero eso se soluciona a través de la nulidad absoluta. Pero no es como que se pueda prever que en un futuro se va a negar completamente o se va a terminar por aceptar. No, porque esto es derecho, entonces mientras haya alguien que lo defienda, va a haber alguien que lo defienda y te lo vaya a topar en el mitad del camino. A menos que surgiera una ley que diga que la inexistencia no existe, ¿cachai? Que ahí ya no podéis pelear con la ley. Que hay gente que es porfiada y terminaría peleando igual, pero... Entonces lo que nos queda es inoponibilidad. Nos quedan 7 minutos. No creo que alcance a ver inoponibilidad en 7 minutos, pero démosle un intento. Si es que no alcanzamos, abro un último y eso es lo último que veríamos hoy día. Que nos quedan máximo 15, 20 minutos. La inoponibilidad es otra sanción de ineficacia, pero a diferencia de la nulidad, la inoponibilidad no va a analizar los elementos de validez del acto contrato, sino que va a analizar la eficacia del acto contrato respecto de ciertas personas. Es decir, no nos va a decir que el acto está enfermo y nació enfermo y no genera sus efectos en absoluto, sino que va a decir, este acto existe entre las personas que lo celebraron, pero hay otras personas a las que no les podemos hacer valer este efecto. Por ejemplo, en 1815, la venta de cosas ajenas. Si yo tomo un libro de Vicente y se lo vendo a Victoria, y Vicente no ha ratificado y no me ha autorizado, Vicente va a poder aparecer y decir, esta venta me es inoponible, y en consecuencia Victoria devuelve mi libro. ¿Okay? Y ahí va a dar lo mismo de que tú estuvieras de buena fe o lo que sea. No, inoponible. El acto no surte efectos hacia mí y la tradición no opera. ¿Okay? La cosa es mía, me la devuelves. Pasa algo parecido en el mandato. Cuando el mandatario se extralimita de su mandato, puede celebrar actos jurídicos y bajo ciertos supuestos los actos le son inoponibles al mandante. Es decir, aunque diga que actuó por cuenta y riesgo del mandante, el mandante le puede decir, ok, pero tú te excediste tu mandato, o sea, yo no tengo por qué hacerme cargo de lo que tú te obligaste. Sea con o sin representación. Es más evidente cuando es con representación. El otro dice, me representabas, pero no para ese negocio, tú no me puedes obligar a cumplir con ese acto. Esa es la idea de la inoponibilidad. Y la inoponibilidad, curiosamente, suele decirse que es a propósito de actos que nacen válidos, pero no surten todos los efectos a todas las personas. Pero también puede ser a propósito de actos inválidos. ¿Ya? Y es precisamente la misma lógica. Invalidez que no se puede hacer valer frente a ciertas personas. Los actos de validez son estos ejemplos típicos. Un ejemplo de falta de concurrencia, por ejemplo, la venta de cosa ajena, donde el dueño no ratifica. Pueden ser también inoponibilidades de fraude a tercero, una simulación. En el caso de la simulación, por ejemplo, podemos evitar que el acto absolutamente simulado sea el que valga. Decimos, ese acto me es inoponible. Al revés, perdón. Me es inoponible el acto oculto o disimulado. ¿Por qué? Porque yo no tenía conocimiento de ese, yo actué en base al acto simulado, ¿cómo se esto? En la simulación relativa, por ejemplo, donde hay un acto que protege a otro que está oculto. Y así, en el fondo, hay distintos tipos de inoponibilidades que protegen los intereses de los terceros, principalmente por cuestiones de apariencias o de protección de otros derechos. Y además de eso, como les dije, hay casos de invalidez, el acto es inválido. Y aquí los ejemplos son básicamente en derecho de sociedades. Cuando la sociedad ha contratado con un tercero, pero tenía un vicio de nulidad y se anula, se declara judicialmente la nulidad, los socios no pueden decir a los terceros, sorry, la sociedad es nula, así que como no existe no te debemos nada. Claro que no, porque los terceros ya contrataron bajo la apariencia legítima de que estaban contratando con una sociedad que sí existía y que tenía validez. Entonces aquí también es inoponibilidad, pero es
como al revés, ¿no? Ya no es sobre un acto válido, es sobre un acto inválido, y es la invalidez lo que yo no puedo hacer valer en contra del tercero. No le puedo decir, sorry, es que el acto es inválido. No, da lo mismo que sea inválido, hay reglas especiales para eso. Típicamente se procede en contra de los socios que forman parte de esa sociedad que nació nula, ¿no? Esos ejemplos son más propios del derecho comercial y no nos interesan tanto en derecho civil en general, porque además son menos. O sea, es poco probable que una sociedad seria no cumpla correctamente con los requisitos de publicación y todo lo demás. Pero los que sí nos importan son los de inoponibilidad por actos que nacen válidos en principio. Y ahí la inoponibilidad es de dos tipos: la de forma y de fondo. La inoponibilidad de forma tiene distintos ejemplos, pero los típicos son relativos a cómo hago valer yo un acto a otra persona. El clásico de clásicos es la fecha cierta. Si yo presento un instrumento privado que tiene una fecha, el otro me puede decir, oye, ok, tu instrumento, tu documento tiene esta fecha, pero a mí no me consta que esa sea efectivamente la fecha. Si fuera un instrumento público y hubiera pasado por un ministro de fe, yo no podría negarme a menos que demuestre en el fondo, y eso ustedes lo deben haber visto, lo verán en su momento en procesal, que demuestre que la escritura ha sido, tiene un contenido falso o que no fue realmente otorgada, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el ministro de fe no existía, esa notaría no existe, pero la fecha cierta tiene sus reglas especiales en los artículos 1698 y siguientes del Código Civil a propósito de la prueba de las obligaciones. ¿Ya? Y entonces, si es que no hay fecha cierta, a mí no me es oponible, a menos en los supuestos que están en el código, como por ejemplo que se haya protocolizado en algún registro público, se haya presentado un juicio, ahí podemos decir que hay fechas ciertas desde ese entonces. Y esa es una clásica forma de impugnar los instrumentos. Es que esa cosa no tiene fecha cierta, ¿no? Eso es un tipo de inoponibilidad. Otro tipo de inoponibilidad de forma es, por ejemplo, la falta de publicidad. Hay gente que tenía que enterarse de la existencia de un procedimiento, sea administrativo, sea judicial, no se enteró, el resultado de ese procedimiento no le es oponible porque no lo notificaron. Por ejemplo, si en un procedimiento de regularización de la pequeña propiedad raíz, no se han hecho las notificaciones que tienen que hacerse en el conservador de bienes raíces para los posibles dueños que puedan verse afectados, les es inoponible el resultado de esa regularización, porque no hubo notificación. Entonces, si se fijan, la inoponibilidad viene en el fondo a dar la oportunidad a las personas que son relevantes para el acto respectivo de que emitan su opinión o de que no las pasen a llevar por cosas que no se pueden probar, como por ejemplo en el caso de la fecha cierta. Pero en general, la ineficacia, al igual que la nulidad, la ineficacia por inoponibilidad es un mecanismo de protección. Va a defender cosas distintas dependiendo del tipo de inoponibilidad. Se nos va a acabar el tiempo y quedan como 5 minutos, así que voy a cerrar les mando un link enseguida, ¿vale?